Muy buenos días. Vamos a hablar un poco de los principios fundamentales del derecho tributario, garantías constitucionales de la tributación, principios fundamentales de la tributación. Se le ha dado diferentes nombres a estas garantías que estableció el constituyente cuando creó la actual Constitución Política de la República con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos del país que no iban a existir arbitrariedades por parte de la administración pública, porque existía dentro de la Constitución ciertos elementos que lo que buscaban era preservar ese principio de igualdad que debía existir entre la administración y el contribuyente y por lo tanto garantizar que todo el cobro de todos los tributos iba a estar resguardado por los principios fundamentales de la tributación, entre los que se encuentran el principio de legalidad y reserva de ley, principio de preferencia de ley, capacidad de pago, igualdad, generalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y demás. Vamos a hablar el día de hoy sobre el principio de legalidad. Cuando hablamos nosotros del principio de legalidad, lo que estamos encontrando es que las normas tributarias son necesarias porque el Estado necesita de los ingresos públicos para poder subsistir y también llevar a cabo sus diferentes actividades, entre ellas el gasto público y dentro del gasto público el gasto social, que es tratar de regular las diferencias que hay en la sociedad guatemalteca. Para esto es necesario que todas las normas tributarias cumplan con el principio de legalidad. Héctor Villegas, cuando analiza el principio de legalidad, dice que este principio halla su fundamento en la necesidad de proteger a los contribuyentes en su derecho de propiedad. O sea, ¿qué buscó el constituyente cuando dentro de la Constitución integra el principio de legalidad como un principio de la tributación en Guatemala? Precisamente que se garantizara la protección del derecho de propiedad de todos los contribuyentes. Pero cuando hablamos de propiedad, podemos imaginarnos en algún momento que estamos hablando de bienes inmuebles. No, la situación va mucho más allá. Cuando se habla del derecho de propiedad de las personas, estamos hablando de todo lo que es el debe de una persona, todo lo que es su capital, todo lo que tiene esa persona, que puede ser también bienes muebles, inmuebles y todo dinero, que es conocido como un bien mueble, porque se puede trasladar de un lugar a otro, pero lo separamos mentalmente. Por cuanto, dice el maestro, los tributos importan restricciones a ese derecho, o sea, restricciones al derecho de propiedad de bienes muebles y bienes inmuebles. El impuesto único sobre inmuebles grava la propiedad de un bien inmueble, que puede ser una casa, que puede ser un edificio, que puede ser una oficina, que puede ser un terreno. Cuando está gravando esa propiedad o posesión, porque aquí tenemos que ir un poco más allá, porque el UCI no solamente grava la propiedad per se, también la posesión de un bien. Cuando está grabando la posesión de ese bien, está de alguna manera influyendo en ese derecho de propiedad de ese bien. ¿Por qué? Porque muchos de estos bienes no generan riqueza. Recordemos que la tributación se da en relación a generaciones de riqueza. Por ejemplo, los comerciantes, todos los comerciantes pagan tributos. ¿Por qué? Porque la actividad propia de los comerciantes es lucrativa y por lo tanto de generación de riqueza. En el caso de una propiedad no genera riqueza necesariamente. Puede ser que sí, si la persona pone en alquiler esas propiedades, esos bienes inmuebles, está generando riqueza, pero regularmente no es así. En el caso de una propiedad inmueble que es utilizada para vivienda, no está generando riqueza. Y de ahí esa necesidad de que se encuentre de una ley
el hecho generador, el tipo impositivo, la base imponible de todos los tributos en este país. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando se está cobrando un tributo específicamente, el RUSI, estamos extrayendo un poco de la riqueza de la persona que no siempre está generando riqueza. En el caso del YUSI, no siempre hay una generación de riqueza. Continúa manifestando el maestro que en el Estado de Derecho, o sea, que es en el que nosotros vivimos, ello no es legítimo. O sea, esa exacción de la riqueza de un particular para trasladarse al Estado no es legítimo, dice, si no es por decisión de órganos representativos de la soberanía popular. ¿Y quiénes son los órganos representativos de la soberanía popular en Guatemala? Para el tema que en este momento nos ocupa es el Congreso de la República. O sea, los diputados son representantes de nosotros, la sociedad, quienes en realidad somos los que ejercemos la soberanía popular que trasladamos a los diputados. Por eso ellos son los únicos que pueden crear, modificar o derogar una norma en general, pero específicamente la tributaria. En otras palabras, dice, se trata de invasiones del poder público en las riquezas. ¿Por qué? Porque desde el momento que se crea una norma tributaria, hay una invasión de todo el Estado, el Ejecutivo, que puede presentar la ley para que ésta sea aprobada por el Congreso de la República, el Congreso que la puede aprobar o presentar también la ley, el judicial, que es el que se encarga del cobro vía judicial. O sea que, dice el maestro, hay invasiones del poder público de los tres organismos del Estado en Guatemala, sumando a la Corte de Constitucionalidad, que actúa como un suprapoder sobre estos tres poderes y que al final decide si declarar colgar la petición del contribuyente o la petición de la SAT vía inconstitucionalidad parcial, inconstitucionalidad general, control constitucional indirecto, amparo, apelación de amparo, cualquiera de estas formas procesales de llegar a la alta Corte de Constitucionalidad, siempre es porque estamos tratando de encontrar protección. Cuando se trata del contribuyente y cuando se trata de la SAT, pues está buscando que se aplique como ellos consideran que es la ley. Continúa manifestando el maestro que, y en los estados de derecho dice, estas inversiones pueden hacerse únicamente por medio del instrumento de legal, o sea, la ley. Y de ahí la importancia de este principio de legalidad. Continuamos con lo que para el efecto, como una definición o un concepto de el principio de legalidad, nos dice el doctor Luis Llanes, citado por Jorge Mario Castillo González. Dice, la limitación a la potestad tributaria del Estado, o sea, esa potestad que tiene el Estado de modificar, crear, derogar leyes en general y tributarias en particular, consistente, dice, en prescribir en la Constitución que solo por la ley pueden establecerse tributos. O sea, muy bien, el maestro, el doctor nos dice que solamente por medio de la ley se puede crear ese tributo y esa es una limitación a la potestad tributaria del Estado porque le está diciendo, Estado, usted no puede crear leyes tributarias, usted no puede crear tributos, mejor dicho, no leyes tributarias, tributos o impuestos, arbitrios o contribuciones, porque en este momento lo necesita. No. Usted puede crearlo, pero por medio del Congreso de la República, que representa a la sociedad en general, y solamente por medio de una ley. Esa potestad que tiene el Estado de extraer de la riqueza particular, riqueza para el Estado, se cumple acá. Muchísimas gracias.